Buenas tardes, agradecemos nuevamente su asistencia a la segunda parte del séptimo evento de Gerencia Pública, Seminario Internacional, Medellín, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta segunda parte abordará justamente temáticas alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación desde la perspectiva jurídica. Para iniciar esta segunda sesión, tendremos a nuestra ponente internacional, la doctora Ana Luisa Walter de Santana, de Brasil, quien abordará la ponencia Tecnología, Innovación Jurídica y Objetivos de Desarrollo Sostenible, Desafíos y Oportunidades. La doctora Ana Luisa es consultora especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil, con estancia doctoral en la Universidad de los Andes, Colombia, magíster en Derecho del Estado por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Ha sido investigadora visitante del Max Planck Institute for International Law and Comparative Public Law de Heidelberg, Alemania, miembro del Consejo Ejecutivo de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas, directora de formación de Tirán Lo Blanche para Brasil y Colombia. Le recordamos a la doctora que cuenta con 40 minutos. Pues yo quisiera iniciar, por cierto, agradeciendo y comentarles de mi alegría en compartir con ustedes el día de hoy. Quisiera agradecer a la Secretaría General y especialmente su secretaria, la doctora Natalia Jiménez, a Gustavo, Adolfo, coordinador del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, y María Soledad Gómez, abogada del mismo centro. Gracias, María Soledad, por todas las gestiones para hacer este evento posible y pues saludar a todos mis colegas y todos los presentes. Mi presentación lo que quiero hacer es explorar un poco esta relación que existe entre la tecnología, la innovación jurídica y los objetivos de desarrollo sostenibles. La tesis que quiero compartir con ustedes en este momento que vamos a estar juntos es pensar un poco la innovación o comprender la innovación como un tema transversal al logro de las metas y submetas que existen en los objetivos de desarrollo sostenible. Siempre y cuando esta innovación o las tecnologías que se ponen a disposición pues hagan una mejor protección de los derechos humanos. Para tanto, pues yo quiero dividir un poco mi exposición en tres partes principales. Pues la primera es hacer una exposición un poco más general sobre los objetivos de desarrollo sostenible, cómo son estas metas y cuáles son los desafíos que existen, pero en una segunda parte, pues conectar la innovación y la tecnología con el logro de estos objetivos. Y una tercera parte, pues, donde yo conecto todos estos temas con la protección de los derechos humanos. Entonces, la primera parte es como discutir un poco esta Agenda 2030, sus desafíos y sus oportunidades. El desarrollo, pues, ha sido un tema de preocupación mundial desde hace muchos años y hay un liderazgo muy fuerte desde las Naciones Unidas para crear agendas que permitan pues, que los países lleguen a algunos acuerdos mínimos sobre el tema. Entonces, la agenda más robusta que trata del tema del desarrollo sostenible inicia en verdad con una agenda anterior a esta que vamos a discutir, pero que se conecta mucho con esta temática, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta agenda del milenio ha sido firmada en el año 2000 y pues ha logrado algunos avances importantes, significativos, especialmente en la
reducción de la pobreza en los países en desarrollo, pero esta agenda desconocía un poco algunos temas importantes y especialmente las afectaciones que han hecho los seres humanos al sistema de soporte vital de la Tierra. Pues vamos a pensar en algunas cosas, pero el clima extremo, la escasez del agua, solo por mencionar algunos temas. Entonces, por esta razón, se plantean en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que redefine de alguna manera este concepto de desarrollo, especialmente para abarcar tres dimensiones. Una dimensión económica, pero también una dimensión social y una dimensión ambiental. Lo que pretende esta nueva agenda o estos objetivos del desarrollo sostenible en este momento es pues, pensar en alguna manera de afrontar los problemas globales con integración y sinergia entre estas tres dimensiones que son fundamentales para estos objetivos. Entonces, lo que se hace pues, es establecer un periodo de 2015 hasta 2030 para avanzar en algunos temas que son fundamentales con 17 objetivos principales. Hay 169 metas vinculadas a cada uno de estos objetivos que están enfocados, otra vez, en erradicar la pobreza, pero también proteger el planeta y asegurar prosperidad para todas las personas. Entonces, algunos objetivos que existen en esta agenda ya venían de la agenda anterior, que es la agenda del milenio, pero se enfoca más esta agenda en algunos temas pues, ambientales más globales que no hacían parte de esta agenda inicial. Y distinto de la agenda anterior, la agenda del milenio, esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es universal, porque la agenda anterior estaba enfocada solo en los denominados pues, países en desarrollo. Entonces, acá ya se crea una agenda más vinculante a cada uno de los países. Esta es, sin duda, la agenda global más ambiciosa pues aprobada por la comunidad internacional para movilizar la acción colectiva en torno de problemas y de objetivos comunes que lo que hacen es crear una hoja de ruta muy importante para las políticas mundiales y las políticas públicas. Entonces, lo que se pretende es crear una estrategia, una visión sistémica interrelacionada de desarrollo que afronta temas ahí fundamentales, como ustedes pueden mirar en cada uno de estos objetivos, que es la desigualdad, la pobreza, los patrones de consumo no sostenibles, la degradación ambiental, el reforzamiento de las capacidades institucionales y el proceso de solidaridad global. Aunque estos pues, objetivos son muy ambiciosos y más ambiciosos que los objetivos del milenio, esto se refleja incluso en el número de objetivos. Hay mucho más objetivos en esta segunda agenda de lo que existía en una primera agenda. La gran crítica que se hace desde el punto de vista académico y de indicadores, pues es un poco la dificultad de medir cada uno de estos objetivos, pero que también otra vez estamos en verdad, pues un gran número, o un buen número de estos objetivos son viejas promesas que hemos incumplido y que traemos pues, a luzes a todos os momentos, pero em verdade muitos países não logram
definitivamente avanzar en esta agenda. Pero, a pesar de todas estas críticas que se puede hacer, y hay ahí sus desafíos que son importantes reconocer, muchos van a hablar también los teóricos de un lenguaje muy ambiguo, con mucha vaguedad, pero a pesar de todo esto, pues esta segunda agenda, que es la agenda de los ODS, pues trae o incorpora algunos elementos que son novedosos y que hace con que esta agenda sea distinta de lo que se ha hecho hasta hoy en el mundo. Entonces, la primera cosa importante es esta idea de estas tres dimensiones que ya les comenté, que pues no tenían una agenda anterior y que fortalece muchísimo esta agenda en este momento. Pero también existe un fuerte anclaje en la defensa de los derechos humanos, que es donde conecto mi tercera parte de la intervención, pero también hay una preocupación importante con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Hay toda una agenda muy preocupada con un crecimiento económico pues, más incluyente, más sostenible, respetuoso con la salud del planeta, de las personas, y tiene esta característica de universalidad que no existía en esta agenda anterior. Una otra cosa importante y fundamental en esta agenda de los ODS es esta necesidad de una actuación multinivel. Pues acá existe una necesidad de coordinación entre lo que es pues, lo local, lo regional, pues lo nacional y los temas globales que necesitan estar muy bien coordinados. Esta agenda necesita, que es un tema de Juan Carlos, pues aquí la coordinación entre los diversos órganos y entidades es fundamental para el logro de estos objetivos. Entonces, en este sentido, pues, el logro de estos objetivos necesita una participación desde distintos actores y al final también de mi ponencia, pues yo hago un especial énfasis en la participación de la sociedad civil, pero acá gobiernos, pues, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y también el ámbito académico, ¿sí? A efectos pues, de debatir, de formular propuestas, es fundamental para pues, alcanzar o lograr avanzar en estos objetivos. Desde lo que tenemos que discutir, a mí me gustaría destacar especialmente dos objetivos que me parecen fundamentales. Pues, el primer objetivo importante para nosotros es el objetivo 9, que justo pues, hace una referencia explícita al tema de la innovación. ¿Sí? La innovación y el progreso tecnológico, por cierto, son claves para descubrir soluciones más duradeiras para los desafíos económicos y socioambientales que tenemos. Hay una meta específica de este objetivo 9, que es justo la meta 9.5, que yo creo que es muy importante para pues, los desafíos que tenemos en Colombia y en todos nuestros países, que es aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de todos los sectores industriales, en todos los países, pero en particular en los países en desarrollo, entre otras cosas, fomentando la innovación y aumentando dos cosas: el número de personas que trabajan y que investigan innovación, como los gastos del sector público en innovación.
Pues esto, por cierto, implica una serie de medidas legislativas, pues, presupuestales, de políticas públicas, donde la actuación estatal es fundamental, pero en coordinación con el sector privado. Tanto que el último objetivo justo lo que hace es hacer esta conexión, que es una alianza para el logro de estos objetivos, siempre pensando en esta agenda de manera coordinada desde lo público y lo privado. Y de manera particular, el tema de la innovación jurídica es fundamental o impacta muchísimo el objetivo 16, que es el objetivo que hace referencia a los temas de la justicia. Entonces, ¿por qué? Pues hasta hoy sabemos que los conflictos, la inseguridad, pero también el acceso limitado a la justicia continúa suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible. Presentando un poco estas características generales, yo voy a la segunda parte de mi exposición, que es justo pensar en el tema de tecnología y de innovación como un elemento central en toda esta agenda. Para muchos de los autores, nosotros estamos ahí en un momento de revolución económica y social tan profunda, pues que vamos a tener importantes consecuencias en la distribución del poder, de la riqueza y del conocimiento. Es lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Pues, la tercera revolución industrial ya utiliza toda la tecnología de la comunicación, por ejemplo, para conectar todos los sistemas productivos o automatizar la producción de alguna manera, pero para los teóricos esta cuarta revolución industrial tiene algunas características que hacen con que sea pues, una revolución distinta de esta tercera revolución. Primero tiene que ver con la velocidad con que las cosas pasan. ¿Sí? Pues todos los cambios van en una velocidad que en verdad no tiene precedentes históricos y evoluciona los sistemas a un ritmo de hecho exponencial. En segundo lugar, tiene que ver con el alcance y la profundidad de esta revolución que estamos en este momento, que no solo cambia los procesos, pero cambia también nuestra subjetividad. Entonces, hay ahí algo que es distinto de lo que teníamos en una revolución anterior. Y la tercera característica que hace con que esta revolución sea distinta es justo el impacto en los sistemas. ¿Sí? Hay un impacto, una transformación sistémica que afecta a una sola vez pues, los países, las industrias y la sociedad en su conjunto. El término de la revolución 4.0 en verdad, pues, ha sido cunhado para describir cómo la tecnología revoluciona o va a organizar las cadenas de valor globales, ¿sí? Mediante ahí, por ejemplo, la creación de fábricas inteligentes. Lo que se tiene hoy son sistemas virtuales y físicos que se cooperan y se coordinan entre sí de una manera bastante flexible y que genera pues, una capacidad inmensa de productos muy personalizados y la creación de nuevos modelos de conocimiento. Tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial, el blockchain, el big data, el Internet de las cosas,
¿sí? La nanotecnología, la biotecnología, la computación cuántica, todos estos elementos forman parte de este nuevo sistema tecnológico. Y este mundo interconectado, tanto a nivel digital como a nivel de cosas, es un mundo automatizado que seguro permite pues, traer mejores soluciones para los problemas, tanto que tienen las corporaciones, pero también que nosotros tenemos ahí en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Entonces, todo el desarrollo tecnológico pues, es un aliado fundamental para el cumplimiento de esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. La tecnología y la innovación tienen este potencial de acelerar el cumplimiento de esta agenda, pero también pues, de reducir los costos del proceso de implementación de esta agenda. Solo que desde el punto de vista más teórico y cómo se ha mirado la tecnología y la innovación, especialmente cuando inicia toda la discusión de esta Agenda 2030, hace con que la innovación justo sea ahí un punto que hace parte de un objetivo en específico. La innovación se queda ahí como algo importante para el objetivo 9, pero pues no se conecta con toda la agenda. Yo creo que es fundamental pues pensar la tecnología y la innovación no pues como algo, un apéndice de este objetivo 9, pero más bien pues con un elemento transversal de toda esta agenda. Especialmente el ODS 9 pues nos trae ahí algunos retos importantes, que es el desarrollo entonces de infraestructuras sostenibles, resilientes, una industrialización inclusiva, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, el aumento que les dije de la investigación y de la capacidad tecnológica para fomentar esta innovación, pero es muy importante que el tema de la innovación no sea solo un apéndice de este objetivo 9, pero que sirva de enlace a todos los demás objetivos y que permita de verdad acelerar los objetivos que tenemos en esta agenda. Pero también es importante pues, comprender que el desarrollo tecnológico o la innovación puede en algunos momentos pues, impactar de manera negativa los derechos humanos. Es fundamental, por cierto, utilizar la tecnología y la innovación siempre y cuando pues, esto sea utilizado para facilitar y proteger derechos, no para impactar de manera negativa en estos derechos. Por eso, pues yo voy a una tercera parte de mi exposición que justo hace la conexión entre los derechos humanos, la innovación y la tecnología. Esta Agenda 2030 pues, está absolutamente conectada con los derechos humanos y en verdad son dos temas que se refuerzan mutuamente en esta agenda. Pues por un lado existe un marco legal vinculante de derechos humanos, pero por otro lado estos ODS o esta Agenda 2030 lo que hace es pues, facilitar o tiene que ser pensada como una herramienta más bien para contribuir de manera sustancial a la realización de los derechos humanos. De manera general, lo que suele pasar
es que una de las principales dificultades que existen es cómo cada uno de los actores partícipes de esta agenda justo comprenden la idea de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, para estados, por cierto, esto implica en una ventaja de oportunidad, pues tanto para fomentar el desarrollo, avanzar en políticas sociales de la mano con el sector privado, aprovechando pues para reducir costos y se aprovechando también lo que es benéfico de las capacidades tecnológicas de la industria. Pero para el sector privado, muchas veces avanzar en la búsqueda de estos objetivos significa invertir también en proyectos pues, que puedan obtener beneficios económicos, haciendo incluso, las empresas suelen hacer un esfuerzo para asegurar la viabilidad ambiental. Porque esto pues, favorece a las empresas por su compromiso, la visibilidad que van a tener con su compromiso con la sostenibilidad. Pero de manera curiosa, incluso, lo que suele pasar, o un tema que suele estar muy periférico en las discusiones de este tema, son justo los aspectos sociales y dentro de ellos, pues, las obligaciones que pesan tanto sobre estados como sobre las empresas, ¿sí? Las obligaciones de derechos humanos que van a pesar en cada uno de los involucrados en esta agenda. Por cierto que la Agenda 2030 pues, no crea ninguna obligación jurídica nueva para los estados, pero si ustedes se acuerdan de cada uno de los objetivos, pues obviamente cada uno de estos objetivos tiene ahí en su núcleo un carácter jurídico que vincula este objetivo a las obligaciones internacionales que han asumido los estados en materia de derechos humanos. Entonces, esto lleva o debería llevar los estados pues, a revisar toda esta proximidad con el sector privado pues, y encajar el desarrollo de esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible con una otra agenda que es fundamental, que es la agenda de empresas y derechos humanos. La agenda de empresas y derechos humanos se ha impulsado desde distintas frentes, pues inicia la preocupación con los temas de derechos humanos, involucrando actores privados. No es una novedad en el ámbito internacional, las discusiones se inician en la década de los 70, 80, pero de verdad un avance positivo vamos a tener especialmente en 2011, pues en el año pasado ha cumplido una década, de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, o los principios Ruggie, por John Ruggie, que fue pues, nombrado por las Naciones Unidas justo para discutir el tema de empresas y derechos humanos. También una otra esfera, pues las directrices para empresas multinacionales de la OCDE son fundamentales para pensar esta agenda de empresas y derechos humanos, pues conectada con la Agenda 2030. Todas estas dos agendas, pues lo que hacen es un llamado para las empresas para ir un poquito más allá de sus proyectos de responsabilidad social. La agenda de empresas y derechos humanos está mucho más lejos de la idea de responsabilidad social. Lo que quiere esta agenda y lo que se busca con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, pues es justo
que las empresas adopten mecanismos, ¿sí? Mecanismos para identificar en todo su negocio todos los riesgos potenciales o riesgos reales que pueden tener las actividades de la empresa en los derechos humanos. Y esta conexión de que pues, esta Agenda 2030 necesita estar conectada también con esta agenda de empresas y derechos humanos, pues ya ha sido mencionada expresamente por el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sigue reafirmando la idea de que no es posible pensar pues, en un desarrollo sostenible cuando los negocios pueden impactar de manera negativa los derechos humanos. Por parte del Estado, es fundamental que el Estado también pues, avance en su parte como para fomentar esta agenda. ¿Sí? Primero, pues, la reducción de barreras regulatorias. Esto es fundamental y los costos de las pruebas tecnológicas ahí más innovadoras. Pero al mismo tiempo el Estado tiene que, y las empresas también, pues tienen que garantizar que no se generen externalidades negativas para los derechos humanos. Siempre que la tecnología o la innovación, sea la innovación que cualquier tipo de innovación, siempre que esto influya en la vida cotidiana, pues está abierta la discusión, la supervisión y el control democrático de esta innovación y de esta tecnología. Entonces, participar, por ejemplo, que la ciudadanía participe de las discusiones regulatorias es una manera de legitimar esta regulación. Así que la participación de la sociedad civil pues, es clave para pensar que esta es una agenda que se conecta con la innovación y con la tecnología, pero se conecta de una manera que también traiga pues, beneficios a los derechos humanos. Toda la innovación que se puede pensar con una base social tiene que preocuparse con algunas características o algunas cosas importantes. La primera tiene que ver con la dirección de esta innovación. ¿En qué sentido? Pues hay que pensar, es importante pensar que estas tecnologías o esta innovación precisam apuntar a uma direção clara de verdadeiramente superar os problemas globais. Há que invertir fondos em lo que de hecho vai superar problemas globais. Pero tiene que preocupar-se com a diversidade. ¿En que sentido? Pues, distintas inovações têm que ocorrer, não só a inovação tecnológica, pero a inovação social, a inovação jurídica, a inovação com base social se hace a partir de distintos elementos. Hay que pensar también en esta construcción de redes, pues todos estos procesos necesitan realizarse a partir de distintos actores. Pero es muy importante resaltar la participación de sociedad civil, de las comunidades, de activistas en la innovación. ¿Por qué? Porque estas personas pues suelen son actores que comparten intereses, comparten valores, pero también comparten necesidades insatisfechas. ¿Sí? En este sentido, es más sencillo generar acción para la búsqueda de soluciones o de soluciones a problemas que son muy comunes. Es importante pensar la innovación también como un proceso de abajo hacia arriba. La innovación puede ser o puede generar en forma de un proceso ascendente. Justo por esta razón, los actores locales generan innovación para la solución de sus problemas y esto impacta el sistema.
Y hay por fin una clara preocupación con la distribución de esta innovación. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que en un proceso de innovación tiene que estar claro quién gana y quién pierde, ¿sí? Y si alguien pierde, no puede ser los grupos más excluidos. En este sentido, y ya pues cumpliendo con mi tiempo y finalizando, yo creo que es importante pues pensar la innovación y la tecnología siempre pues como transversal al logro de estos objetivos, pero siempre cuando se cumplan algunos principios importantes. Pues el primer principio tiene que ver con el respeto a los derechos fundamentales o a los derechos humanos si pensamos en ámbito internacional. Entonces, este es muy sencillo, no es ni necesario hacer grandes explicaciones, pero también pensar la tecnología y la innovación a partir del principio de la no discriminación. ¿Sí? Tecnologías e innovación pueden tener ahí unos sesgos que necesitan, por cierto, de un sistema de control, ¿sí? Un sistema pues, que identifique y neutralice posibles sesgos discriminatorios. Y por fin, pues, pensar la tecnología y la innovación a partir del control del usuario. ¿Sí? Especialmente cuando José hablaba hoy por la mañana de los datos, esto es fundamental, que la innovación y la tecnología sea hecha bajo el control del usuario. La tecnología sirve para ampliar la autonomía de las personas, no para disminuir la autonomía. Entonces es importante que las personas tengan control de esta innovación y de esta tecnología. Yo creo que con esto logramos pues, avanzar con innovación, con tecnología, pero también con respeto a los derechos humanos. Muchas gracias.